Ahí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen martes de Fenómeno Barrial, 10:35 casi. Después de la calecita, arranca cada martes el momento de la charla, el debate, el análisis. Me comprometí con la producción a no decir la palabra rosca, ya bastante usada por muchos colegas en el último tiempo, pero es para darle ahí una vuelta al enfoque político de la semana. Ya después del fin de semana de los cambios de gabinete, digo a nivel nacional, la manera en la cual el propio Milei y particularmente Karina Milei y ese eje que es Karina Milei y los Menem se van consolidando puertas adentro del gobierno nacional y de hecho haciendo valer los frutos de lo que fue la elección del 26 de octubre, porque Adorni es producto de eso, la designación de Adorni como jefe de gabinete es producto de eso, la designación de Diego Santilli como ministro del Interior y el interlocutor con los gobernadores también es una consecuencia de lo que ocurrió el 26 de octubre con la muy buena elección y la victoria de Santilli en provincia de Buenos Aires para levantar unos comicios que venían abajo por lo menos 14, 15 puntos. Y decía, la manera y la forma en la cual hacia adentro del gobierno empiezan a muscular Karina, los Menem, un poco más desdibujado Santiago Caputo en el último tiempo, de un perfil más bajo Toto Caputo, el ministro de Economía, y las repercusiones en Córdoba. Después de la reunión con todos los gobernadores la semana pasada en Casa Rosada y los avatares que tiene nuestra política doméstica. El programa vuelve a tener las características, las cualidades de lo que era hace algunas semanas atrás, el arranque de una charla mano a mano y después un debate, un cruce, distintas posturas de ideas entre los próximos invitados. Pero arrancamos con la charla mano a mano. Lo entrevisto poco, me toca entrevistarlo poco, pero siempre salen charlas muy jugosas. Estoy hablando del viceintendente, intendente en funciones en este momento de la capital cordobesa, Javier Preto. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Repasaba eso. Digo, charlamos poco, pero siempre sale una buena charla, así que gracias por el tiempo. ¿Cómo te trata la gestión? Bueno, la gestión nunca es fácil, pero está caminando con todo el equipo de Daniel y estamos haciendo fuerza para una pronta recuperación de Daniel y después acompañar, por supuesto, acompañar todo lo que ya está programado, todo lo que se está haciendo, así que solo eso. Me sumo a eso, lo dijimos acá no solo en Fenómeno Barrial la semana pasada, sino que también lo dijimos en la semana en Kilómetro Cero, de hacerle una pronta recuperación al intendente Daniel Pacerini. Aguardamos todos por eso y que eso ocurra de manera pronta y dentro de los tiempos que lo establezca su salud, ¿no es cierto? Sí, así es. Daniel siempre, como buen médico, recomienda los controles periódicos y bueno, justamente sirve como un buen ejemplo, ¿no? De que los controles periódicos son importantes porque cuando detectas algo a tiempo siempre se puede remediar y es lo que ha hecho y así que bueno, estamos todos esperanzados de una pronta recuperación. Viene muy bien, así que... ¿Hablas todos los días? ¿Cómo es ahí la dinámica? No, tratamos de no molestarlo para que esté tranquilo, pero sí algunos mensajes y después, bueno, él tiene, por supuesto, con el Ejecutivo un contacto directo, el secretario de Gobierno, pero también trata de no invadirlo el secretario, porque lo que estamos procurando es cumplir la prescripción médica, ¿no? ¿Y tu día a día como intendente a cargo, cuando se da este tipo de situaciones, ahora con la licencia de Pacerini por cuestiones de salud, cómo es? ¿Cambia hasta tu infraestructura, no sé, a ver, tu oficina cambia? No, bueno... Estoy yendo y viniendo. La vice tiene una oficina en planta baja. En el Palacio 6 de Julio, sí. Debajo de la oficina del intendente. Así que me instalo en la oficina y estoy en contacto con todos los funcionarios para lo que se necesite. Y siempre hay que firmar un decreto, alguna resolución. Y después, en cuanto puedo, me traslado al Consejo Deliberante, donde tenemos siempre las tareas que ya venimos desarrollando y siempre hay cosas para hacer. Escucha, voy por algo completamente random y después vuelvo acá a la gestión en la ciudad, pero lo pensaba viniendo para acá. A Santilli lo conoces, has tenido un trato desde adentro del PRO. Sí, lo conozco, le mandé saludos, le deseo suerte, por supuesto, es una función muy importante, que desde el punto de vista político me parece que está muy bien encomendada esa función en el Colo Santilli, porque tiene
una trayectoria de buen diálogo, de amigable Es componedor. los tipos de consenso para de vos. consenso, que es lo importante para conversar con todos los gobernadores y con los intendentes. Ujú. Y bueno, después habrá que ver qué margen tiene para todas las funciones típicas de esa cartera, que la economía se lo permita, porque uno puede tener buen diálogo, pero normalmente es justo la cartera donde se acuerdan obras, se transfieren fondos con determinados objetivos. ¿Sabés si habló con Yarlora? Era un rumor esta no, tarde-noche. no lo sé, no lo sé. Ujú. Escucha, y ahora vuelvo sí a la ciudad. El incremento por el que puso el foco la oposición hoy en el inmobiliario, ¿a qué corresponde? Bueno, a Ese la, 20 y pico por ciento de a la la tasa de actualización. servicio, a la tasa de servicio, que según los índices, estamos corriendo detrás de la inflación, y eso es lo que ha planteado la Secretaría de Administración para el próximo presupuesto. Vamos a ver, porque también hay que discutirlo. El presupuesto hay que conversarlo, hay que discutirlo. Pero es una propuesta que ha hecho la Secretaría. Ujú. Claro, por el presupuesto. Recién hoy Además, tuvo hemos dictamen lanzado el plan presupuesto. de pago y de facilidades de pago. ¿Viste? Se lanzó un plan de facilidades de Sí, pago. que vencía el viernes, que se iba a prorrogar. extendió. Y también con una quita importante en los intereses. Pero claro, los precios siguen aumentando, los insumos siguen aumentando, y esa es la ecuación que ha planteado la Secretaría. ¿Crees en la inflación de Milei? Bueno, hay que creer, digamos, nosotros creemos que el INDEC ya fue muy manoseado durante mucho tiempo, aparentemente en los últimos tiempos ha mejorado mucho técnicamente. Ujú. Necesitamos creer que los funcionarios que están ahí hacen una tarea profesional y seria, porque imagínate que es muy importante lo que señala el INDEC, porque son los índices con los que se manejan muchas variables que tienen que ver con pagos de deuda, con ajustes, así que es muy relevante. Y espero que funcione técnicamente bien y que sea lo más ajustado a la realidad y a la verdad. Ujú. Desde el Ejecutivo te pregunto esto, ¿notan una merma en la recaudación? ¿Notaron Sí, eso? sí, claro. Sí. La recaudación no está bien, se ha venido abajo. Fue un combo perfecto también cuando entró el presidente, cambiaron las reglas, se incrementó mucho el dólar, nos redujeron los fondos, principalmente los del transporte, que produjo un hueco muy importante en las finanzas de la municipalidad. Vos sabés que por mucho tiempo el municipio tenía que disponer de entre 10 y 11 mil millones de pesos por mes para que los ómnibus no pararan. Sí. Entonces eso produjo un cambio en lo planteado en el presupuesto para poder afrontar las necesidades de la administración. Obviamente también se tuvo que bajar el ritmo de obra porque no vino el incentivo docente. Bueno, hubieron muchas cosas que influyen en la administración, ¿no? Ujú. Pero básicamente lo del transporte fue lo más importante desde el punto de vista presupuestario para la municipalidad. Escucha, voy a una, te dije recién random, recontra de color, después vamos a uno de los segmentos del programa y después volvemos a tu rol, pero como viceintendente. Hablaba con una persona esta semana sobre lo que fue la noche del domingo 26. Búnker, a más de uno, por lo menos esta persona que habla conmigo, y a mí también nos llamó la atención de tu lugar. Quedaste en el tiro de cámara, estabas atrás de los que hablaban, atrás de Yarlora, atrás de Schiaretti. ¿Eso fue azaroso? Fue muy azaroso porque primero lo que se había planteado en la previa es que iban a subir al escenario solamente los candidatos. O sea, no el Y gobernador. nosotros y todos los demás íbamos a estar enfrente, en la primera fila, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero para, entonces es real que Yarlora no iba a hablar esa noche. No, Sí, en principio fue así, eso es lo que se había dicho. Ahora, después, cuando se aproximó el momento de subir al escenario Sí. Que subieran todos. y reconocer el triunfo y agradecer el trabajo, empezaron a subir otros funcionarios que no eran candidatos. Sí. Entonces ahí el protocolo tuvo que reacomodar, que bueno, suban. De hecho, yo estaba abajo y fui uno de los últimos en subir, y como fui ¿Pero uno de los quedaste últimos en atrás subir, del tiro de cámara? justamente porque se habían puesto todos ocupando la parte central del escenario,
y estaban el gobernador y el ex gobernador más sobre el extremo izquierdo. Sí, digamos. fuera del plano casi. Entonces, como yo fui uno de los últimos en subir, quedé ahí azarosamente. que ahí si todo el mundo me decía, che, te estoy viendo acá. Y yo no sabía cómo me están viendo. Yo estaba detrás. Pero claro, Pero estaba justo entre los dos, entonces se veía. pero es real que casi Yarlora no habla esa noche. Por lo menos Bueno, en la previa. No te sé decir si estaba previsto que hablara o no. Por lo general, siempre habla el gobernador, Sí. pero en principio lo que sabíamos de protocolo es que iban a subir solamente los candidatos y después como empezó a subir más gente, no sé si Ahí se te habrá subiste. cambiado la decisión en el trayecto y yo no lo supe, pero terminamos subiendo todo. Escucha, una de las secciones es el 10x10. Es la primera que tengo nota acá. No tengo un recuerdo de una charla No, con vos acá acá es la en primera Fenómeno vez. Barrial. Sí. Son 10 preguntas en 10 segundos. No hay repregunta. Te veo acompañado por tu equipo, que son todos muy jóvenes. Salvo Muy algunas jóvenes. excepciones, pero son todos muy jóvenes. No hay repregunta. Son 10 preguntas en 10 segundos. Y vamos, no me digas paso, es la idea. ¿Estamos? 10x10 con el viceintendente. Intendente en funciones. En este momento, Javier Preto. Vamos. ¿Quieres ser candidato a intendente? No. En una palabra, ¿por qué perdió? ¿Por qué te No, reís? yo no digo nada. En una ¿No palabra. puedo repreguntar? No puedo repreguntar. Muy bien. En una palabra, ¿por qué perdió Provincias Unidas? ¿Por qué perdió Provincias Unidas? Porque la gente se asustó tanto de que el lunes se fuera todo al diablo que prefirió ratificar a Milei. Bien. ¿Milei jubiló a Macri? No, nadie jubila a nadie en la política. Bien. ¿Un libro? Uf, ahora estoy leyendo 3. 3 libros. Está con tiempo. Estoy leyendo El Secreto Pontificio, Muy bien. Hincha de. Belgrano. Bien. De. Belgrano y Boca. Belgrano y Boca. Está bien. Los del interior pase eso, la doble camiseta. No, pero hay uno del interior, Central Argentino de la Carlota. Ah, soy hincha de Sí, 3 equipos. Central Tenés Argent- 3 camisetas. Y El yo título sería nací el en la- viceintendente Nací en la tiene 3 Carlota, camisetas. nací en la Carlota, soy hincha de Central Argentino. Desde hace mucho tiempo simpatizaba con Belgrano, me terminé siendo socio de Belgrano. Claro. Y desde que tengo 2 años, mi padrino me hizo de Boca. Entonces, De hecho, va derecho. encontré la camiseta de Boca Sí. que me regaló mi padrino cuando tenía 2 años, que ya tiene 57, 58 años. Mira, del 3 al 1, los 3 mejores intendentes de la democracia. Del 3 al 1, arma el podio. Del 3 al 1. ¿Y ¿De Córdoba estás hablando? Claro. ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 1? El 3, ya te lo digo. Está más fácil el 2 y el 1. El 2, el 2 por una cuestión de la coyuntura, Daniel, y el 1, Martín. El 2 Daniel, el 2 Pasarini, el 1 Una cuestión Yarlora. coyuntural. ¿Y el 3? El 3, Mestre, Padre. Ramón Bautista. Ramón Bautista, Bien. ¿Gordo Dan o Pedro Rosenblatt? Pedro. Última charla con Pasarini. El día anterior a la cirugía, el jueves. Bien. No, el miércoles. Última charla con Miércoles a la noche. Última charla con Agos Carreño. No sé por qué Agos Carreño. No, me encontré en un evento hace 3 meses. Y este se responde con un nombre, acordate, no hay repregunta. ¿Quién fue el tipo que más te puteó cuando pasaste el partido cordobés? El que más me puteó, hacían cola. Gran respuesta. Era un muy malón. bien, Muy bien. El malón. Superado el 10x10. Ese superado fue un el- malón. Muy bueno, superadísimo, chicos, el 10x10 con Preto. Sí, la verdad que era un malón. Después muchos me terminaron dando la razón. Pero bueno, Muchos dijeron, al final era... al final tenías razón. Escucha, vuelvo a tu rol, pero ahora como viceintendente y lo que queda del año en el consejo. El tema del transporte y el tema de la recolección de residuos, el marco regulatorio, ¿llegan a tratarlo o no? Está en el Consejo Deliberante. Se trabajó en varias comisiones y entiendo que tiene que seguir trabajándose en comisiones hasta tener Pero no un le consenso sobre la letra. ¿le ves debate en el recinto? Bueno, cuando se logre un texto que merezca tratar en el plenario, sí. ¿Sabes qué sensación tengo? Me pasa con la provincia, la gestión en la provincia y la gestión en la ciudad.
por ahí un poquito más con la ciudad que con la provincia, pero quedan rehenes de sus palabras. Te voy a poner dos ejemplos. El plan metropolitano del transporte se anunció con todo. Giorgiora, Pacerini, Rodio, todo en su momento. Rodrigo Sí, Fernández en el panel. no arrancó nunca. El plan metropolitano del transporte. Marco regulatorio. No, pero porque primero tenemos que resolver el tema de la ciudad. Pero No fue es en tan- septiembre del Sí, 2024 que se estoy de presentó. acuerdo, pero primero hay que resolver lo de la ciudad de Córdoba, Ujú. que es el nudo gordiano de la cuestión, y luego avanzar hacia el plan metropolitano. Y es lo que No está sé, no podría empantanado. ser al revés. Y es lo que está empantanado, porque también lo del Sí. marco regulatorio del transporte, Sí, creo como que, se nos yo ha no me acuerdo si demorado, fuiste o sea, vos, Daniel, que dijeron, este sí. año sí o sí se trata, y no la lo... aspiración era tenerlo antes de diciembre, antes del 31 de diciembre. Esa es la aspiración. Pero al no tener resuelto el marco regulatorio y a pesar de que se avanzó mucho en la diagramación de lo que es el servicio en la capital, hasta que no tengamos resuelto eso, va a ser imposible tratar el tema de metropolitano. ¿Y va a ser primero lo de transporte y después lo de residuos? Es que son dos cosas distintas. En principio estaba planteado así. Ujú. Vamos a ver quién avanza más. Escucha, hay gente enganchada, casi 1000 personas conectadas en este momento. Buenas noches, piden el señor Preto que va a pintar ya te piden cosas como intendente en funciones. Que va a pintar sendas peatonales, calle Alberto Williams, 4600, esquina Kingsley, frente a la sede de jubilados. Gracias. Bien. Te vi mucho en los barrios con Giorgiora, parques polideportivos. En Polideportivo mañana inauguramos otro en la Dorotea, ahí al sur Zona de sur. Villa Esquiú. Sí, seguimos inaugurando, estuvimos en Vicor el otro día. La verdad que los polideportivos son una obra maravillosa porque primero que se hacen en lugares estratégicos, cerca de algún centro educativo. El último que inauguramos en Vicor está al lado de un centro educativo y entre un centro educativo y entre una plaza. Ujú. Entonces, la infraestructura que produce el polideportivo con sus servicios ahí complementarios para la comunidad en general, pero para la comunidad educativa es sensacional. ¿Y te viene el parque educativo que fue el viernes, el Parque Educativo Sur? Sí, cumplía 10 años el parque educativo, bueno, estaban todos los funcionarios, fue también el ex intendente de Ramón Javier Mestre, que fue quien lo creó al parque educativo. Y Alguien me contó, viste que ahora se dice así, alguien me Sí. contó que estaba muy eufórico Mestre con vos y agradecido. Mucho saludo, mucho abrazo. No, llegó, la verdad que yo llegué sobre la hora, él llegó ahí también un poquito después, obviamente cuando lo vi, lo invité a sentarse en la primera Eso también me fila, contaron. es lo que corresponde, es un ex intendente, y bueno, se le agradeció, mucha gente lo saludó y bueno, las autoridades también lo reconocieron y le agradecieron también. Ujú. La verdad que los talleres que se producen en Los parques educativos, sí. generan los parques educativos, esto de la Dirección de Educación Social que tiene la municipalidad es fantástico. Hay mucha gente que estaba en su casa sin saber qué hacer y de pronto dicen, había una vida después de la jubilación. Viste que muchos se deprimen Sí, después sí. de ¿Qué jubilarse haces después de eso? por decirte ese sector. Pero hay gente que está en vida activa o está en una etapa de la vida que puede trabajar y a lo mejor no trabaja o está en la casa o no tiene otra actividad para hacer, aprende un oficio ahí, tiene una salida laboral y además todo lo artístico, lo cultural, es de una gran contención para muchísima gente, incluso los niños, ¿no? ¿Cuánto juega el fantasma, no voy a usar la palabra intervención, de cambios en el gabinete? Y bueno, siempre hay especulaciones, muchas, ¿viste? También es cierto que uno a veces tiene que oxigenar el gabinete en la mitad de la gestión, producto de que se avanza con lo difícil y con lo duro en la primera etapa, y después se necesitan por ahí otros perfiles como para rematar, terminar cosas o empezar otras nuevas. Entonces, ese fantasma siempre está, pero por lo menos no tenemos noticia de que por ahora haya cambios, siempre se especulan con algunas posibilidades de cambio, y son facultades que tiene el intendente para estar tratando de responder con el mejor equipo posible por la cantidad de demanda que tiene la gestión, y es una ciudad
como Córdoba, que es una ciudad tan importante, una ciudad global de 1.600.000 habitantes, con muchísimos problemas típicos de las grandes urbes, no te podés quedar, digamos, tenés que estar todo el tiempo atento a ver cómo respondemos de la mejor manera para cubrir toda esa demanda. Escucha, Teo, la última. Estoy viendo en la legislatura una reconfiguración de la oposición a partir de lo que fue el resultado del 26 de octubre. Los veo más abroquelados. ¿En el Consejo crees que se viene lo mismo? Creo que no. No, creo que no. Hubo algunos rumores de que se iban a abrir otros bloques y fueron solo rumores. Creo que en el Consejo, mira, me puedo equivocar, pero creo que va a continuar con los 7 bloques como estamos. ¿En serio? Sí, sí. Está bien, sí, tiene algún sentido. Sí, trabajamos muy hasta bien. Diría que no cambian las jefaturas. Hay de concejales bloque. que han participado de otras listas y tienen todo el derecho a hacerlo, pero tenemos muy buen trato y buena gestión. O sea, no hay motivo para cambiar eso, me parece. Y yo creo que habla también de una madurez política, ¿no? Uno puede, en una elección de medio término, de elegir autoridades nacionales, no se acaba el mundo, en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros estamos con una conformación de bloques que responden a la necesidad de cubrir ese servicio en la ciudad, que por supuesto todo está vinculado a la política, pero en lo que es la gestión específicamente de la ciudad, estamos muy lejos de lo que puede pasar en el Congreso de la Nación. Cortito, Carlos dice muy claro en su respuesta, saludos desde La Calera, dice familia Elizondo, porfa arreglen las luminarias de la Cañada, pero no las LED, sino las grandes. Son de pocas cosas lindas que le quedan a la ciudad, está oscura de punta a punta, incluso en los tramos frente a la Muni. Bueno, Rodrigo Luna manda puñito, programón Gaby dice Mati, bueno, la gente ahí participando. ¿Te sorprende el cara a cara con la gente? ¿Tienen ese cara a cara en el territorio? No, yo creo que la mejor forma de tener una noción de la realidad es estar cara a cara con el vecino. Por más que a veces te puteen. O sea, las puteadas son necesidades de expresar un malestar que tiene la gente que te la tenés que bancar. Si no estás dispuesto a que te puteen, no te metas en la política. Pero a mí me gusta... Le pondría ahí un paréntesis y en el periodismo también. Y en el periodismo si no estás también. dispuesto a que te puteen, no te metas en el periodismo. Totalmente. Coincido, suscribo el pie. Pero a mí me gusta el cara a cara porque conversando con la gente, aun cuando te reclamen cosas que vos no podés hacer, explicás las razones por las que no podés hacer y la gente te valora eso. Pero si vos te escondes, no das la cara, no explicás por qué no podés hacer la obra que a lo mejor prometiste, y la gente tiene mucha más energía para Creo que eso le faltó, sobre putearte. todo en la primera parte del año pasado, con el tema transporte, por ejemplo. De sí. Tenemos este problema, antes recibíamos esta cantidad de plata del gobierno nacional, se dejó de recibir. Pero agregar además que la provincia tampoco envió fondos. Entonces yo creo que si lo decían todo para la gestión de Daniel, para el equipo, para el pacerinismo, digo. Pero la provincia tuvo que poner los recursos que le faltaba para el sistema provincial. O sea, la provincia puso fortuna y tal. Por eso te digo, cuando vos explicás toda la situación, la gente, por supuesto que no queda totalmente satisfecha si el bondi no pasa. Sí. ¿No es cierto? Pero sí entiende las razones. De hecho, se bancó los aumentos. De hecho, la gente... Está bien, a nadie le gusta que le aumenten los salarios. Sí, no te queda otra tampoco. Lo terminó asumiendo y bueno, y los ómnibus no pararon en Córdoba, que es lo importante. Javier, gracias. Gracias a vos, Gaby. Gracias por el tiempo. Gracias. Javier Preto, el viceintendente, intendente en funciones por estos días al frente del Palacio 6 de Julio. Quédate ahí que ya se viene la segunda parte de este fenómeno barrial de martes. Esto es fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso.
fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es fenómeno barrial. Directamente. Con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es fenómeno barrial. Pero llegó muy bien. Esto es fenómeno barrial. Vamos nomás. Esto es fenómeno barrial. No, pues fue Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Pero justo nos estábamos sacando la foto. ¿Cómo les va ya en la segunda parte del programa? 11:05, estamos en vivo. Mucha gente conectada en el interior, mucha gente que nos ve por el 12 en DirecTV y gente en, lógicamente, el YouTube del 12. Excelente programa, muy dinámico, dice Carlos Elizondo por acá. Pregunta para el señor viceintendente, ¿para cuándo un baño público en la ciudad? Bueno, se fue de preto alguna de las demandas de la gente. Gracias por el intento de participación. Mejor que no responda. Bueno, la gente ahí prendí en el chat. Como podés comentar todo lo que pasa en el programa y como podés también ver lo que ocurre en el Instagram de nuestro programa, que es Fenómeno Barrial. Ahí está, Fenómeno Stream. Así nos encuentra la gente en Instagram. Vayan, le dan el clic y nos empiezan a seguir. Che, segunda parte del programa, legisladores provinciales, la dinámica pasa por ahí, se ha reactivado la unicameral en los últimos días, está el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, la jefa del Interbloque Juntos por el Cambio, Ale Ferrero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien cerca del micro, Ale, por las dudas, ¿eh? Y vos, Walter, está de primera. Bueno, no, gracias por venir. Al contrario. ¿Siguen festejando o no? Como no sé cómo es el tema. Lo del 26 de octubre, ¿lo siguen festejando los dos o uno festeja más que otro? Festejamos igual porque hay una derrota del cordobesismo. Bien. Claramente hay un desgaste evidente de un peronismo que quería simular que estaba fortalecido y que claramente con un 28% con el Fórmula 1 que llevaron, es una derrota clara. Bueno, me parece que eso lo seguimos festejando, lo vamos a seguir festejando y nos estamos rearmando, ¿o no, Walter? ¿Y por qué creen que perdió Schiaretti o que ganó la Libertad Avanza? Yo creo que hubo dos cuestiones claras en esta elección. Una, que la gente acompañó el proyecto de Milei, y otra, que le pegaron un cachetazo enorme a la gestión del peronismo, a la gestión de Yarlora y a Schiaretti también por parte de su historia. Yo el otro día decía, a ver, ¿cómo votaron los jubilados? ¿Qué decían? A ver, un jubilado que cuando Schiaretti iba allá y decía, aumentenle a los jubilados, y venía acá y le metieron la mano en el bolsillo. El recorte del 2020. Con Natalia de la Sota votando eso también. Casi una Navidad, 94. casi una Navidad, cuando todo el mundo estaba distraído, después la pandemia, y hoy los jubilados Claro, porque vos cobran el contás las 60%. dos de los jubilados. La Sí, primera claro. gestión de Schiaretti, o sea, una con Macri, 10.333. la de diciembre y la del 2020. Claro, yo lo que quiero decir es que acá un rechazo enorme por este doble discurso. Y el problema del peronismo fue que ellos mismos pusieron en juego su gestión. Ellos en la campaña decían el modelo cordobesista, que lo queremos exportar a Provincias Unidas, que esto es un ejemplo, o el modelo de Milei. Y claramente la gente votó el modelo de Milei. 4 días antes de la elección lo tuve sentado Siciliano ahí, Siciliano Sí. candidato, y yo le decía a Miguel, yo siento que están plebiscitando la gestión. Y Siciliano me decía que no, pero evidentemente Fíjate sí. vos que el doble discurso que decía Walter, que cuando Milei anunciaba la reducción del gasto, Yarlora ponía 14 ministerios y 10 agencias. Cuando Milei quería auditar las universidades, multiplicó las universidades por toda la provincia, sin control, sin transparencia. Los decanos y los docentes
no rinde por concurso de idoneidad. Digo, esto se fue multiplicando, lo de los jubilados. Me parece que la gente ya vio lo que es Yarlora, que dice una cosa y hace otra, y que termina asfixiando con impuestos, que le da un bono no contributivo en las jubilaciones miserable a los jubilados, a 3.000 jubilados, y le recorta el 20% a 5.000. Y hay otro factor más, que yo lo planteé acá, pero no en Fenómeno Barrial, en Kilómetro Cero. Quiero ver el parecer de ustedes. Yo tengo la sensación, Córdoba se ha caracterizado, sobre todo desde el 2008 en adelante, en ser anti-kirchnerista. Ha rechazado siempre al kirchnerismo y el cordobesismo se agarró de eso. Yo estoy viendo por comentarios en los chats, en los Instagram, en redes y demás, estoy viendo algo de antiperonismo en Córdoba últimamente más que anti-kirchnerismo. ¿Lo ven así? Es por esto, hay un gran rechazo a la gestión, un cansancio. Son ciclos que se terminan. Yo creo que nosotros pensábamos que el ciclo del peronismo se terminaba en el 23. Bueno, estuvimos muy cerquita, muy cerquita. Yo creo que ahora ya está. Ya la gente le pegó un cachetazo fuerte. El peronismo dice, las elecciones medio término siempre. No, pero nunca jugaron como jugaron esta vez. Esta vez jugó Yarlora. Jugaron supuestamente con Messi, como decían ellos. Estamos jugando con Schiaretti, el mejor jugador, y sin embargo se comieron una paliza que yo creo que ya está. Yo creo que hay un ciclo agotado que se cansó. La gente se cansó de la mentira, del doble discurso, del gasto, de la alergia a los controles, de la corrupción de este gobierno, de estos gobiernos. Por lo tanto, yo creo que vamos a entrar en un proceso, en este año que nos queda, para poder armar lo que viene, que a mí me parece que estamos ahí. Si la oposición es inteligente, me parece que el 27 cambia de signo el gobierno provincial. ¿Ves antiperonismo también? Sí, también creo que esto es el desgaste, el fin de ciclo de un gobierno que viene desde el 99, que arrancó con cierta fortaleza, que atravesó turbulencias y que hoy claramente entra en un declive propio de la mala gestión, del abandono que tiene esta provincia, con distintos, tiene todas las estructuras y todas las cúpulas detenidas por corrupción, las instituciones degradadas, lo que decía Walter, que no se dejan controlar. Me parece que es un cúmulo de cuestiones y que llevan una agenda que no es la de la gente. Tienen una agenda que es la del juego, que es la del asistencialismo, que es la de la pauta, que es la de la obra pública, que es foco de corrupción. Bueno, claramente la gente, los ciudadanos tienen otra agenda y me parece que quedó a la vista y que les va a costar mucho retener el poder si somos inteligentes y podemos coordinar todo un frente no peronista o antiperonista. Yo creo que ahí está, así como digo lo del antiperonismo, ahí está el factor que deja la pelota en la cancha de ustedes. Yo creo que muchas veces el peronismo terminó gobernando porque la oposición hizo todo. Partieron, rompieron, uno quería ser candidato sí o sí, el otro no, yo no iba abajo, fueron divididos. En reiteradas ocasiones se dio eso. Y hay otro factor que es el 2017. También fue arrollador lo de Juntos por el Cambio, metieron 6, creo, Juntos por el Cambio en aquel momento, y después se terminó desinflando. ¿No tienen miedo a ese pasado? 5. El 17 5. Sí. No, a ver, en aquel momento también tenemos que ser honestos. Había un gran acuerdo entre Schiaretti y Macri, su amigo, y pasaba que en la elección de medio término el gobierno provincial les entregaba, como en aquel momento de la Sota se le entregó al kirchnerismo, la lista completa le entregó. Se hacían los antikirchneristas por un lado y por otro lado negociaban y le entregaban la lista completa. Del 2011. Macri pasó exactamente lo mismo. El gobierno provincial no jugaba la de medio término, pero Macri después se encargaba prolijamente de dividir a la oposición, como nos pasó en el 19. Era un compromiso que tenía. Pero ahí hubo inteligencia del gallego de la Sota. En la del 2017, cuando la Sota se corre porque ve que era imposible contra Te voy a decir, Macri. Gaby, que el peronismo siempre se dedicó a romper y a dividir para seguir reinando y gobernando. No obstante eso, en el 2021 tuvimos una performance electoral juntos del 54% y en el 2023, por decirte que lo que me toca, Rodrigo de Loredo, 40%. O sea, la misma performance que sacaron hoy, La Libertad Avanza. Entonces, bueno, me parece que hay que saber interpretar el cambio. Hay que pararse en la vereda y retomar ese rumbo del cambio que supimos interpretar en ese momento y poder construir una oferta competitiva acá en Córdoba juntos. Los pongo en la discusión de estas últimas horas en la legislatura. ¿Van a acompañar o van a rechazar el presupuesto de Yarlora? Todavía no entró. No entró todavía el presupuesto. El presupuesto del peronismo es siempre igual. Una mentira, un dibujo. Esto históricamente es así. Si ustedes se toman el trabajo de verlo, de leerlo,
se aprueba el presupuesto y después no cumplen con lo que dice la ley con educación, el 35% de educación nunca lo cumplen, lo destinado a salud nunca lo cumplen, el tema previsional, ahora, y el tema impositivo, ¿no? El tema impositivo, nosotros lo alertábamos, lo dijimos en la última sesión, cuando se aprobó el presupuesto, nos van a venir con un impuestazo, y dicho y hecho, Yarlora nos metió a los cordobeses el peor impuestazo que se acuerde en la historia de Córdoba, ¿no? Se le permitió que este tipo venga y castigue a los cordobeses de esa manera, cuando uno lo escucha también, es que arete a él ir a Buenos Aires y decirle a Milei que bajen los impuestos. No, allá tienen que bajar los impuestos, allá tienen que ajustar. Acá no ajustamos nada, subimos los impuestos, seguimos pagando la fiesta, ¿no? Hay que pagarle a la gente del PRO que compraron, a radicales que compraron, a opositores que compraron, a la justicia que compraron. Radicales que compraron, vienen a los medios que compraron. No. Además, te voy a decir que en el presupuesto lo hablo no acá porque sé que podemos Alejandra ver lo sabe. de manera transparente la cantidad de agencias. Hoy nos enteramos todo del maquillaje que hizo, convirtiendo a la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, que maneja el 85% del presupuesto de las 10 agencias. Una que la maquilló y va a seguir sin rendir cuentas, sin tener control preventivo y posterior y sin reducir el gasto. Ale, y ustedes, el radicalismo, ¿se arrepintió por respaldar el presupuesto el año pasado, el presupuesto en general? Mira, creo que fue una política colectiva, una decisión colectiva, basándonos en nuestros intendentes que también gobernaban. Creo que hoy se va a volver a discutir, no tenemos una definición tomada, pero creo que se pueden modificar algunas posturas y no darle otra vez una aprobación en general y directamente, porque lo cierto es que con el inmobiliario urbano no respetaron los límites, con el inmobiliario rural tampoco lo respetaron, ni hablar la cantidad de entes y estructuras. Cada vez es un Estado más bobo y más deficiente. Tenemos 1 millón de estructuras creadas que hoy no son eficientes. Te llevo a la legislatura, la ley del juego. Se aprobó en septiembre de 2024 y al día de hoy no está reglamentado, ni el Consejo Consultivo, ni el Programa de Prevención de la Ludopatía. Letra muerta, no les interesa cuidar la salud mental de nuestras generaciones. ¿Y ustedes van a seguir funcionando cómo en la legislatura? Igual que ahora, el bloque del Frente Cívico, el bloque UCR. La verdad que a pesar de algunas diferencias muy puntuales, el interbloque funcionó muy bien, muy bien. Y hay que tener en cuenta y hacer un poquito de memoria. Gran parte del año pasado, la oposición lo puso en jaque al gobierno. Por eso cambiaron el reglamento, tratan de no sesionar, porque se sesiona cada 15 días, porque ya les da vergüenza. Si no, ellos no sesionarían. Sí. Es una caja de resonancia muy importante la legislatura. Bueno, hasta que lograron dividirnos, ellos, lo digo acá, compraron algunos opositores y bueno, lograron una mayoría prácticamente que es imposible de romper. Pero el interbloque funciona con normalidad, hay mucha cordialidad y hay algunos temas en que no estamos de acuerdo, por eso hicimos bloques individuales que nos respetamos cada uno la ¿Vos, Ale, ves el bloque radical unido así tal cual está, como sí, está ahora? Está unido y de hecho creo que va a generar nuevamente expectativa esta paridad que podría ampliarse si algunos integrantes del oficialismo pueden llegar a abrirse. Que contamos a la gente, hay una posibilidad que Bernardo Nipcher, el marido de Natalia de la Sota, deje el bloque del cordobesismo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Digo, es muy difícil. Ahora van a venir los jubilados con 38.000 firmas certificadas para recuperar su poder adquisitivo, el 82%, el 20% que le recortan a los pensionados. Bueno, habrá que decirle en la cara a los jubilados que no. Yo quiero ver a los integrantes del oficialismo, porque estas cooptaciones que hicieron ellos terminan votando a la gente, ¿no? Entonces va a ser muy difícil retenerlo. El interbloque sigue funcionando, como dijo Walter. Creo que tiene mucha mayor expectativa en este segundo tramo de gobierno por el resultado electoral que hay y va a generar expectativa de poder generar algo cierto. Vos fíjate, y te hago un paréntesis, las prioridades de este cordobesismo que ni siquiera trataron los proyectos de muerte súbita con los resultados, ¿no?, estremecedores, con las tragedias que hubo en Córdoba. Ni siquiera llamaron a la comisión. Esto del candado es no solamente en las sesiones, no funcionan las comisiones casi, con proyectos de agenda. Bueno, es un peronismo que no quiere
trabajar. Tengo Se va a incorporar mensajes. gente nueva, ¿no? También va a haber legisladores nuevos. Ah, sí. Sí, sí, ahí ya me meto con Perdón, el temita. te leí la agenda. Grande Walter, el mejor legislador de Córdoba, el legislador de Australia, sigue pidiendo informes por el incendio del hijo, APROS. mi hijo. Así. Dice, por el incendio del APROS. Vamos el jueves a tribunales. Y- 7 meses se cumplen del incendio de APROS. No lo puede silenciar el Ejecutivo, siempre claro. Bueno, error, la gente vota un plan de gobierno sin endeudamiento ni nuevos impuestos. Cuando se postulen con eso van a tener que aprender a gobernar sin la ajena. Bueno, gracias a la gente que está participando. Escuchen, los dos ya vinieron al programa. Tenemos 10 por 10. 10 preguntas en 10 segundos. No hay repregunta. Voy a arrancar por la dama, si Por no te supuesto, jode. como corresponde. ¿Vamos? 10 por 10. 10 preguntas en 10 segundos. Arrancamos con Alejandra Ferrero. ¿A quién votaste el 26? ¿Puedo no decirlo? Como quieras. En privado. Mientras no me digas paso, está todo bien. ¿Te llamó Mestre para que respaldara su candidatura? No. ¿A cuántos cafés están de un gran armado opositor en Córdoba? A pocos. ¿Quién tiene que encabezar la lista de gobernador 2027? Rodrigo de Loredo. Oh, bueno, a un montón de cafés. Entonces, Bueno, Está son bien. decisiones. 8 baldes de Está café. bien. 8 baldes. ¿qué va a hacer de Loredo después de diciembre? Va a salir a la cancha a jugar. Bien. ¿El partido cordobés está un poco, apenas o muy preocupado? Muy preocupado. ¿Te llamaron en algún momento para sumarte al partido cordobés? Nunca. De estos 3 nombres, yo te doy 3 nombres y vos me tenés que elegir. Uno para hacer campaña, otro para conciliar y otro para gobernar. ¿Estamos? Van los 3 nombres. De Loredo, Ferrer, Soledad Carrizo. Uno para campaña, uno para que gobierne y otro para conciliar. Para campaña, Marco Ferrer. Para gobernar, Rodrigo de Loredo. Y para conciliar, Soledad Carrizo. Bien. ¿Quién va a extrañar más a Siciliano? ¿Ustedes o el juecismo? El juecismo. Y la última. ¿Qué te gusta y quién no te gusta de Milei? Me gustan los aciertos y la decisión política para llevar a cabo los cambios. Y no me gustan las maneras. Me gustaría mayor diálogo, mayor consenso, menos crispación. Bien, muy bien, superadísimo el 10 por 10. ¿Sorprendido o no? Sí, ¿Te no, a quedaste mí no ahí? me sorprende. Ah, muy bien. No. Escucha, voy con el 10 por 10 con vos ahora. Hay algunas preguntas que pícaramente a la producción se le ocurrió repetirlas. ¿Estamos? Arranca el 10 por 10 con Walter Nostrala, el jefe del bloque del Frente Cívico, acá en Fenómeno Barrial. Gracias a la gente que está participando ahí en el chat. Sos un capo, Walter, dice uno acá. Facundo desde Chachapoya, Facundo Caporale. 10 por 10 con Walter Nostrala. ¿A quién votaste el 26? La lista de la Alianza La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. ¿Hubo juecistas que no votaron a los libertarios? Pudo haber habido, pero no. Nosotros trabajamos para que La Libertad Avanza gane, tal cual como nos habíamos comprometido. Bien. ¿Gastaste o le ganaste apuestas a algún cordobesista esa noche? No, cordobesista no, pero a un amigo sí ganamos un cordero. Bien. Sí. Muy bien. Sí, con Rodrigo Vega jugamos un cordero y lo ganamos bien. ¿Boca y la séptima Libertadores o juez gobernador 2027? Veníamos bien. Se venía trayendo Vivianito. Hay que elegir una sola. Hay que elegir una sola. ¿Boca y la séptima o juez gobernador? Juez gobernador, sí, sin Bien. ninguna duda. De estos 3 nombres, uno para un asado, otro para campaña y otro para gobernar. ¿Vamos? Vamos. Juez de Loredo y Bornoroni. Uno asado, el otro campaña y el otro gobernar. Juez para gobernar, un asado con. ¿El asado y? De Loredo, Bornoroni, asado y campaña, gobierno y asado. Y Juez yo- para gobernar, dijiste. Te queda Sí. campaña y asado de Loredo y Bornoroni. Hoy vamos a hacer un asado con Rodrigo y le vamos a hacer campaña con Bornoroni. Bien, ¿cómo acomodaste ahí? ¿Ves a Oscar Carreño en el oficialismo o en la oposición? Cuando venga Oscar. Fue el primer candidato en nuestra lista a legislador provincial. O sea que- Quiero pensar que va a ir donde tiene que ir, donde lo votó la gente. No estoy en la cabeza de Oscar, No, está bien. persona con la que tengo una excelente relación. Creo que es una persona Huele futuro. inteligente. Ve el y- futuro, ve el futuro. Qué sé yo, él es el primer candidato en nuestra lista, ¿eh? Escucha, ya se coqueó el Fernet. ¿No se puede quemar el café? ¿Viste cuánto café Sí, faltan siempre se puede. Hay que tratar de que no. Bien. ¿Un libro? Varios libros. El Orden Mundial, que lo terminé hace poquito. Buen libro, Sí. muy buen libro. Sí. Y escucha, la última, de 3 al 1, del 3 al 1, 3, 2, 1,
los 3 mejores intendentes de la democracia. Los 3 mejores intendentes. Y Juez, Mestre Padre y Martí. O sea, Juez el 1, Sí. Ramón Bautista Mestre el 2 y Martí el 3. Y Martí, sí, sí. Bien. Bueno, superado el 10x10. Estuviste bien, estuviste Esperaba estuviste otra. bien. Sí, no sé. Me quedé con lo de Vos Carreño. ¿Vos creés que a Vos Carreño se va al bloque opositor o no? Que viene con nosotros. Claro, vos creés que lo viene mismo. a integrar el interbloque. Está bien. Sí. ¿Habló con alguno de ustedes ya Vos Carreño o no? No. Después de esta elección no. Yo hablé antes. Tenemos siempre Está contacto pendiente con el él, café. pero no. Está pendiente el No, café. no. Después de la elección no hablé con él. Ujú. Y a Bernardo no saben dónde va a estar en Nifcher. Si se va o Yo no lo se va al veo con bloque. un bloque independiente, quizás, con Alessandri. Eso iba a decir. Yo veo algo con Alessandri. Sí, Me bueno, hablaban de bueno. algún otro legislador. Me parece que Alessandri seguro. Alessandri y izquierdista. Bernardo. ¿Algún esqueretista? No sé. Para mí van a ser 3. Me cuesta encontrar el tercero. Sí. Para mí. van a ser- Natalia de la Sota anunció, inmediatamente terminó la elección, de que ella a nivel nacional iba a tener La un ruptura. bloque unipersonal, Sí. la ruptura. Nosotros esperamos que acaba a ocurrir lo mismo, me parece. Aparte fue una persona que confrontó contra el oficialismo, que le fue relativamente bien. Así que me imagino que va a ser un bloque aparte, ¿no? Les cuento los dos esto. La semana pasada en Kilómetro Cero acá lo tuvimos a Juez. Y yo le preguntaba a Juez cómo veía él hoy la relación entre Yarlora y Schiaretti. ¿Cómo la ven ustedes después de la elección? Creo que se lo quiere sacar de arriba ahora. Yarlora Schiaretti. Claro. Me parece Sí. que es una relación que nunca fue buena. Nunca fue buena. Ni siquiera de la Sota con Yarlora. Yarlora es un tipo que no es muy querido por ninguno de los dos. No, me un parece que él heredó. quilombo. No, pero no estoy diciendo nada de otro mundo. Yo creo que él heredó un lugar donde, porque no había otro, ¿eh? No había otro dirigente que quisiera Schiaretti o que quisiera de la Sota para ocupar ese lugar. Yo estoy convencido. Yo no Vos creo decís que haya Martín no tiene una gran relación. una buena onda con los fundadores del cordobesismo. Pero, Gaby, cuando gana Yarlora, el discurso de. Cuando él asume, dijo, lo el jubiló. del 2023. Lo jubiló ahí, adelante de todo, estaba Schiaretti ahí. Le dijo, ya está, muchas gracias por los servicios prestados, hasta acá llegaron ustedes. Ahora lo tuvo que ir a buscar porque no le quedaba otra. Si hubiese ido con un dirigente de segunda o tercera línea, se comen 30 puntos de Y- De diferencia. todos modos, está tratando ahora también de va a renovar seguramente su gabinete. Tiene un gabinete Sí. bastante Pero ahí la antiguo, sin lapicera no es innovación. toda de él. Toda de él. La lapicera es toda de Yarlora ahora. Toda de Yarlora y el presidente del bloque de la legislatura va a ser de Yarlora. Una también. interna como nunca se vio, porque antes la interna que tenían de la Sota y Schiaretti la disimulaban muy bien. Sí, Dos tipos sí. muy inteligentes. En este gobierno de Coincidimos. Yarlora afloraron todas las internas, todas las diferencias. Miren a nivel municipal lo que está pasando, lo que pasa en la provincia, se matan. Ministros que no lo quieren a Quintero y a Montero porque vienen de otro palo, que no lo quieren a Pedro de la Rosa porque vino del PRO y les quita los lugares a los Bueno, peronistas. tiene pero- una mezcla de identidad que tiene el cordobesismo. Esto trae un Creo que costo. es- Tiene un amontonamiento que no puede administrar. Puede pasar, sí. Puede pasar por ahí. Y Quinteros puede ir al Muni. Por eso, dicen. pobre la Muni también. No, pero bueno, bueno, pero es Están una barajando de nuevo a posibilidad. ver cómo Bueno. lo remontan. que están sacando también de dónde los ponen algunos, ¿viste? Pobre la ciudad, está detonada. 20 Y- puntos de diferencia le sacó la Libertad Avanza Sí, acá en la ciudad de Córdoba, acá ¿no? en Córdoba Es capital. un mensaje también. Y arranco con esta pregunta por tu lado, Ale. ¿Y lo ves más cerca de Yarlora de Natalia de la Sota ahora? No, ¿No? no. Creo que. Pero no va por a ella, ju- no por ella me parece. Pues él si va a fuera, querer, claro, va a él- querer usarla, él va a claro. querer tener 6 diputados, claramente. Que creo que es lo que va a intentar utilizar en un parlamento que le es completamente adverso, ¿no? Creo que van a pasar hasta desapercibidos, te diré. El fracaso de Provincias Unidas los deja en una minoría. Y cuando muy decís evidente. que el jefe de bloque, tiene lógica que el jefe de bloque del oficialismo esté alineado directamente con el gobernador, que es Turco Galo, ¿puede ser, Abraham? Yo creo que es el más probable. Sí, para mí Sí. también. ¿Para vos, Abraham? Vos sabés que no, tengo mis dudas. Puede ser Torres. Porque eso te iba a decir, si no es Facundo. Hay que conducir ¿No? a ese grupo, ¿no? Lo Yo que creo pasa que si le que- preguntan, Torres no va a querer, está en un lugar. Obvio, es la pero tercera autoridad provincial, me decía a mí. Digo, que mande y el gobernador, ahí va a tener yo que creo lo poner a mismo que alguien Lale. Lale no cree que sea Facundo Torres. No. Para mí Facundo se queda donde está. Porque, a ver, la otra posibilidad es que Llamosas sea el presidente provisorio, que no lo veo, pues no lo veo a Facundo corriéndose ese rol. No. Yo te voy a decir la verdad, Gaby. Honestamente no es un problema mío.
No, un problema nuestro, por lo menos el Frente Cívico, que armen el bloque como quieran. Como quieran. Sí me gustaría que haya un cambio en la legislatura. Venga quien venga, que tengan apertura, que podamos sesionar, que se puedan hablar de todos los temas que hay que plantear. Pero que tan estemos de mal acuerdo. se llevaron con Siciliano. No. Yo siempre digo que tengo una muy buena relación con Siciliano, pero esto no es una cuestión de Siciliano. Esto es una orden del gobernador. A la legislatura hay que cerrarla, hay que bajarle el volumen. No quieren escuchar, el tema del impuestazo. Vos tuviste tu episodio bueno. sicilianesco. No, creo que no va a cambiar la dinámica de la legislatura. Es un parlamento que no quieren que debata, no quieren que sea caja de resonancia y van a seguir utilizando los mismos mecanismos de atropello, de falta de debate, de falta de acuerdos, que siguen hasta el día de hoy. Pongan a quien no pongan. dudo yo que... Pero un problema que de eso lo tiene que democraticen resolver el la peronismo. legislatura. No debería ser un problema. Nosotros tenemos que ver cómo continuamos unidos, trabajando y pensando en el 2027 que se va a producir ahí una gran posibilidad para que una vez por todas podamos sacar el peronismo del poder, ¿no? ¿Qué pasa si hay un acuerdo de gobernabilidad Milei-Yarlora? No, Viste que se hizo en su momento Macri, Schiaretti. No creo que de gobernabilidad. Bueno, está bien, si es una cuestión institucional, ¿por qué no? Tienen que gobernar. Yo eso no lo veo mal. Lo que yo no veo que tenga posibilidad el peronismo de revertir esta situación. Yo me pregunto, queda un año, ¿no? Queda el año que viene, si se vota en el primer trimestre del 2027, va a quedar el año que viene. ¿Cómo hacen para revertir la situación de la ciudad capital? Está detonado el transporte, los dispensarios, la salud, un desastre. Donde vos busques en la ciudad, están las calles rotas, la obra pública está parada. ¿Cómo hacen un año para revertir esto? Esto es irreversible. Y lo mismo en la provincia. ¿Qué van a hacer en un año? ¿Van a bajar los impuestos? Claro, yo creo... ¿Van a dejar a ver si ve lo mismo. Yo creo, Ale, que la campaña 2027 arranca en junio del año que viene. Creo lo mismo. Creo que se van a acelerar los tiempos y que el año que viene, en julio, se cierra la persiana y empieza la campaña. ¿Y ahí cómo resuelven ustedes la interna radical? ¿Qué van a hacer? Porque creo que una de las causas de lo que ocurrió con ustedes este año, con el radicalismo, fue eso de patear. Tendría que haber dado la interna, se lo dije a Marcos acá, el año pasado y liquidabas todo. O ganabas, perdías, pero jugabas el pleno ahí. Y creo que eso ir postergando los arrastró hasta esta situación. Bueno, creo que la postergación de la interna fue por dos causas. Primero, por la intervención directa del peronismo. Ya no peleas con un sector del radicalismo, sino estás peleando con un peronismo atrás que está intentando sostener a un candidato para desplazar a la única amenaza que es Rodrigo de Loredo. Entonces peleas contra el peronismo, no peleas contra un sector del radicalismo. Entonces ese fue el primer punto. El segundo, bueno, quisimos evitar esta sangría, este exceso de gastos. Ahora en la última contienda era abrir 800 escuelas. O sea, vos sabés el gasto que es. A la gente no le interesa la pelea del radicalismo. Entonces, me parece que hay que tratar de evitarla. Yo siempre voy a estar a favor de evitarla, de discutir y de tratar de abrir los brazos, que vayan más competitivos y que vengan todos atrás. ¿Y sirve hoy tener el control de un partido? Después ves las elecciones del 26 y decís, che, ¿sirve? Bueno, yo creo que las elecciones ejecutivas son diferentes. Creo que hay un capital político que vos no podés ignorar, que es 170 intendentes, un poder distribuido territorialmente y descentralizado entre todos los concejales y tribunos de cuenta de toda la provincia. Sigue existiendo un foro de intendentes, un foro de concejales, legisladores. Me parece que hay un capital político, una musculatura. Habrá que seducir de nuevo y pararnos, vuelvo a decir, en la vereda del cambio, interpretando lo que quiere la gente. Me parece que ese es el quid de la cuestión, que el radicalismo deje de mirar para atrás, deje de mirar las internas y mire a la gente e interprete lo que quiere la gente. ¿Qué ves? No, yo de la interna del radicalismo no voy a hablar. Sí digo que tenemos, yo insisto con esto, en este tiempo que nos queda, hay que armar con todos aquellos que en serio quieran ganar la elección. Yo estoy seguro que hay muchos radicales que quieren ganar, muchos que necesitan ganar, terminar de una vez por todas con este gobierno que los extorsiona, los aprieta, juntarnos todos aquellos que queremos ganar la provincia, sin anteponer nombres. Acá digo, tengo una pequeña diferencia con lo que dice la amiga Ale, sin decir el candidato tiene que ser tal, porque si no es cierto no podemos arrancar pero ningún vos café. desde el Frente Cívico no decís, che, tiene que ser juez sí o sí. No, yo digo que eso es anteponer
la discusión. Lo que primero tenemos que lograr es juntarnos todos aquellos que querramos ganar, y llegado el momento elijamos a aquel que está mejor. No se Yo gana una creo- elección Pero me parece con el una que no está mejor. aspiración Tira el plano a 3. Tira el plano a 3, Nico y Valen. A mí me parece una Y aspiración nos vamos con esto. genuina, transparente, el decir, nosotros queremos gobernar Córdoba, ¿por qué no? Queremos gobernar Córdoba, ustedes también quieren gobernar Córdoba. Bueno, empecemos a construir, después irá decantando el candidato más competitivo, el que más mida será... Ahí está, esa Yo es. creo Hay que hay- decir esto porque es fundamental ese tema, es fundamental. Nos vamos a volver a equivocar si nosotros ponemos sobre la mesa o anteponemos esto. Primero hay que construir una mayoría sólida, firme, con un programa para los cordobeses, claro, que tenga que ver con la agenda de la gente. Y llegado el momento hay que jugar siempre, los partidos se juegan con aquel que mejor está, con el que gana, Yo con el creo que gana. hay en el 2027 5 lugares. Si no entran en 5 lugares, a la oposición le digo, 5 lugares. Gobernador, intendente, senador, gobernador fórmula provincial, gobernador, vicegobernador, intendente, lista de senadores y lista de diputados. No, hay, pero no, 5 no. hay 5 lugares. Pero no hay que pensar en eso, yo creo que hay que construir para sacar. Pero ¿cómo para no van a sacar este entrar gobierno. todos en 5 espacios, en 5 lugares? Pero Te Gaby, no es acomoda una cuestión fácil. de entrar, pero es una cuestión de entrar. No, A no, la Ale firma ya, la Ale dice, firmamos. Gente, gracias a los dos. Al contrario, gracias por la invitación, Gaby. Siempre es lindo charlar con ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias a Hugo Villalba, Nico Buta, Valen Aguilar, Valen Beacua. Hasta la semana que viene con Fenómeno Barriel. Chau. Tremendo todo lo que